Es muy importante, hermanos, para poder entender bien el capítulo en el que vamos a estar esta mañana meditando de Génesis 12, que tengamos muy claro lo que hemos estado viendo hasta aquí, hasta este punto de la historia. Así que voy a hacer un breve contexto de lo que hemos visto hasta ahora, muy rápido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo hizo con tan solo el poder de su palabra. Nada existía y de la nada Dios hizo absolutamente todas las cosas, todo el universo y todo lo que en él existe. Por tanto, todo es suyo, todo lo pertenece porque Él lo ha creado. Pero por encima de todo lo creado, Dios puso al hombre para que fue creado a su imagen y semejanza, y lo plantó en el jardín del Edén, donde el hombre vivía en comunión con Dios. El hombre vivía en la tierra de Dios, era el pueblo de Dios, recibiendo las bendiciones de Dios. Y Dios le dijo al hombre que fructificara y se multiplicase y llenase toda la tierra, que la sojuzgara, pero que lo hiciera obedeciendo y sirviéndole a Dios, dándole toda la gloria por ello. Pero el hombre prefirió creer en la serpiente, prefirió creer y obedecer aquello que le dijo la serpiente en vez de obedecer a Dios, y cayó en pecado, y lo hizo llevado por su orgullo y su deseo de querer ser igual a Dios, y entonces sufrió las consecuencias de su desobediencia y de su pecado, y fueron expulsados del jardín del Edén, y por lo tanto apartados de Dios. Y el hombre, una vez expulsado del jardín del Edén, no se arrepintió de sus pecados, sino que continuó creciendo en su maldad, hasta que llegó un punto en que Dios mandó el diluvio para castigar la maldad del hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios mostró su enorme misericordia, salvando a la humanidad por medio de Noé y de sus descendientes. Pero después del diluvio, el hombre, llegado por su corazón malvado, seguía haciendo de continuo el mal. Y en Babel el hombre tenía comunión, pero tenía comunión consigo mismo. Tenían un mismo idioma y un mismo sentir, el de hacerse un gran nombre, para exaltarse a sí mismo y dejar a Dios de lado. Pero Dios hizo que aquella gran unión que había en el hombre acabara en desunión, y los confundió cambiando sus lenguas y haciendo que se esparcieran sobre la faz de la tierra. Y así es como acaba el capítulo 11 de Génesis. Vemos la genealogía de Sem y cómo toda la humanidad está dispersada sobre la faz de la tierra, dando la espalda a Dios. ¿Os imagináis que esta serie de Génesis acabase aquí? O es más, ¿os imagináis que toda la Biblia se acabara aquí? Este es un punto crítico en la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? ¿Se ha agotado la paciencia de Dios? ¿Qué pasa con las promesas de Dios sobre la simiente de Eva que tenemos en Génesis 3:15? Con este contexto tan incierto, con el hombre esparcido sobre la tierra y dándole la espalda a Dios, es cuando llegamos a nuestro texto de hoy en Génesis 12. Si me queréis acompañar, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 8. La predicación va a abarcar algunos capítulos más de Génesis, pero vamos a leer ahora Génesis 12 del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se paseó de allí a un monte al oriente de Betel,
y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando yo era adolescente, cuando tenía 14 o 15 años, estrenaron una de mis pelis favoritas en aquel tiempo, Rambo. No sé si la conocéis. Ahora han hecho la saga muy larga. John Rambo era un veterano de guerra norteamericano que había estado en la guerra del Vietnam y cuando regresaba a su casa a Estados Unidos, entró en conflicto con la policía de un pueblo al que fue a visitar a un amigo y por causa de ese conflicto fue encarcelado. Y estando Rambo en la cárcel, el gobierno americano viene a llamarlo para pedirle que si puede ayudarles a cumplir una misión que tenían que hacer en Vietnam. La misión constaba de volver a un campamento vietnamita que supuestamente era un campo de concentración donde tenían a prisioneros de guerra americanos desaparecidos en combates y querían que Rambo fuera para hacer unas fotos y poder demostrar que aún seguían teniendo prisioneros después de la guerra. Y un ordenador es en el que se han introducido todos los datos de los mejores soldados norteamericanos, es el que dice que Rambo es el ideal para poder cumplir con esta misión. Y es que Rambo, no sé si habéis visto la película, es un tipo muy fuerte, es un tipo joven, con mucha experiencia en la guerra, y que va a un lugar del que él ya se había escapado estando en la guerra y por lo tanto lo conocía muy bien. Y además de todo esto, el ejército americano le provee de las mejores armas, de las más modernas, para que pueda llevar a cabo su misión. Y humanamente hablando, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que aquel ordenador no se equivocó, que si quieres llevar a cabo una misión tan difícil como esta, lo mejor era mandar a Rambo y no mandar, por ejemplo, al abuelito de Heidi. Y ahora diréis, ¿y qué tiene que ver Rambo con Génesis 12? Pero con Dios las cosas no funcionan así. Dios, para llevar a cabo sus planes, no busca en el ordenador al hombre más poderoso y fuerte que hay en el mundo, porque si no, entonces hubiera escogido a Nimrod. La palabra dice que llegó a ser el primer poderoso de la tierra, un vigoroso cazador delante de Jehová. Pero Dios no escoge a Nimrod, escoge a un anciano de 75 años y lo manda a un lugar al que nunca ha ido y sin saber tan siquiera dónde va, le dice, vete a la tierra que te mostraré y ya la verás cuando llegues. Y el único arma que lleva encima ese anciano es su fe. Pero es una fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador, en el Omnisciente, en el Omnipotente, en el único y verdadero Dios. Y esta mañana vamos a ver cómo ese anciano al que Dios llamó es Abraham. Veremos las promesas que Dios le hizo a Abraham y cómo esas promesas tienen que ver con todos nosotros hoy. Y finalmente también veremos la respuesta que Abraham le dio a Dios. Vamos a ver el llamado de Dios a Abraham. Génesis 12 es un capítulo muy importante en la Biblia porque es como una bisagra dentro de ella que cierra la puerta de la historia de los orígenes de la humanidad y del origen del pecado y nos abre otra puerta hacia la historia de la redención desde Abraham hasta llevarnos a la simiente de Eva, hasta llevarnos a Jesús, nuestro Señor, Salvador y nuestro Redentor. Al empezar Génesis 12, lo primero que vemos es que es Dios el que viene a buscar a Abraham. No es Abraham el que clama a Dios, es Dios el que toma la iniciativa de acercarse al hombre a pesar de la rebeldía, de la desobediencia y de la idolatría del hombre. Y ahí una vez más podemos ver la misericordia de Dios. El hombre había ignorado el juicio de Dios por medio del diluvio y le planta cara desafiándole y poniéndose chulo en la Torre de Babel. Pero a pesar de todo, a pesar de que el hombre le da la espalda a Dios, Dios no le da la espalda al hombre y viene en su busca y lo hace llamando a Abraham. Y si os fijáis en nuestro texto de hoy, empieza hablando en tiempo pasado. Dice,
Pero Jehová había dicho a Abraham. En Hechos 7:2 dice que Dios se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia, esto es, en Ur de los Caldeos, donde Abraham vivía junto a su padre. Y por Josué, capítulo 24, versículo 2, sabemos que el padre de Abraham se llamaba Taré y que los habitantes de Ur de los Caldeos servían a dioses extraños, dice la palabra. Esto quiere decir que cuando Dios vino a buscar y a llamar a Abraham, lo llamó en medio de una comunidad idólatra donde no se adoraba al Dios creador y al Todopoderoso, sino que adoraban a dioses extraños. Y recordar que la humanidad tenía el arco iris para recordar el pacto que Dios había hecho con Noé, y así poder recordar el juicio que había venido sobre la tierra con el diluvio por consecuencia de su desobediencia y la maldad del hombre. El hombre, como hemos visto antes, ¿se ha apagado esto? Esto está bien puesto aquí, ¿eh? Y está encendido. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Vale, perdonad, ¿eh? Decía que el hombre, como hemos visto antes, primero se pone a construir la Torre de Babel para desafiar a Dios, y luego vemos que cuando son esparcidos sobre la faz de la tierra, en vez de volverse a Dios y adorarle y darle gloria, lo que hacen es ponerse a servir a dioses extraños. Así que si os fijáis, aquella sociedad de entonces, en los tiempos de Abraham, no es muy diferente a la sociedad que nos encontramos hoy. El hombre sigue desafiando a Dios. Seguimos levantando grandes construcciones para demostrar nuestro orgullo y cuán poderosos somos. Cuanto más grande es una construcción, el hombre más orgulloso y poderoso se siente. Y el hombre hoy sigue negando la existencia de Dios. Y lo hace como dice en Romanos 1, 22, 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy hay todo tipo de creencias sobre el origen de la humanidad y del universo, quitando a Dios toda la gloria y la honra que solo Dios merece, prefiriendo creer en el azar o en la casualidad y adorando antes a las criaturas que al Creador. Y nos hacemos dioses de absolutamente todo lo que vemos. Adoramos el sol, la luna, el mar, la tierra, a una vaca, a un cocodrilo, a un águila. Incluso adoramos a nuestros semejantes. Adoramos a un hombre y a una mujer y los llamamos santos y vírgenes, incluso les llamamos dioses, como si fueran divinos cuando son de carne y hueso absolutamente igual que nosotros. Pero cuán bueno es Dios, cuán grande es su misericordia y su gracia, que a pesar de todo, Dios viene en rescate de la humanidad. Y entonces lo hizo llamando a Abraham para poner en marcha su plan divino de salvación que nos lleva desde Abraham hasta nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Luego Dios le dio un mandato a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham tenía que estar dispuesto a obedecer a Dios y no era fácil. Tenía que dejar atrás todo aquello de lo que había estado rodeado durante toda su vida, donde había echado sus raíces, su casa, sus parientes, su tierra. Tenía que salir de su núcleo de confort y seguir a Dios hasta donde lo llevara y recordar que no sabía ni dónde era. Dios le dice: a la tierra que te mostraré, ya la verás. Pero Abraham dejó el lugar donde había nacido, Ur de los Caldeos, y lo hizo para vivir como extranjero en la tierra de Canaán, donde nunca se edificó una casa. Allí Abraham vivía como peregrino y se desplazaba usando las tiendas. Lo único que compró Abraham fue una cueva para poder enterrar a Sara, su mujer, y luego él poder ser enterrado junto a ella.
Pero a Abraham todo eso le daba igual, porque él sabía que su heredad, la heredad que Dios le iba a prometer, era una tierra mejor, mucho más grande. Y es que cuando Dios te llama, cuando Dios tiene ese encuentro personal contigo, tu vida cambia. Ya tu casa y tu país ya no son tan importantes. Tu casa ya no es tu casa, es la casa de Dios. Tu país ya no es tu ciudadanía, porque ya eres ciudadano del reino de los cielos. Ahora eres un embajador de Cristo, eres su representante aquí en la tierra, porque estás aquí de paso, como peregrino. Tu familia en la carne sigue siendo tu familia, sí, y la amas, pero ahora formas parte de una familia mucho mayor, formas parte de la familia de Dios. Tienes hermanos y hermanas en Cristo, hijos de Dios, adoptados y comprados por la preciosa sangre de Cristo. Y entonces debes tener fe. Debes tener fe en las promesas de Dios. Y no tienes que tener fe en tus raíces ni en las propiedades de este mundo, porque eres peregrino en este mundo y estamos de paso en este mundo, hasta que vayamos a esa tierra que Dios nos ha prometido. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las promesas de Dios. Después de ver cómo el hombre fracasaba una y otra vez, cayendo en pecado en el huerto del Edén, cuando Caín mata a su hermano Abel, viendo que la maldad del hombre no para de crecer hasta un punto que Dios tiene que enviar el diluvio, y luego viendo cómo después del diluvio el hombre es arrogante y planta aquella torre en Babel, uno podría pensar que no hay esperanza para la humanidad, que somos un verdadero desastre. Pero en medio de un panorama tan oscuro y tan negro, el llamado de Dios a Abraham abre una puerta de la esperanza para el hombre, dejando entrar un rayo de luz precioso que permite que se empiece a vislumbrar la promesa de Dios en Génesis 3:15 de la simiente de Eva. Dios le dice a Abraham: vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí Dios le está haciendo una triple promesa a Abraham: una tierra, una nación y bendiciones. Y si os fijáis, lo que Dios le está prometiendo aquí a Abraham es lo que ya le había dado a Adán: una tierra, el huerto del Edén, una nación, que era el pueblo de Dios, entonces Adán y Eva, y las bendiciones de Dios: vivir en Edén en comunión con Dios, disfrutando de compañerismo con Él. Pero aquí, para que esas promesas que Dios le hace a Abraham se empezaran a cumplir, era necesario que Abraham tuviera descendencia. Y si vamos un poquito más atrás en nuestro texto, nos encontramos en Génesis 11:30 que dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Antes de empezar ni tan siquiera a que Abraham pudiera empezar a pensar en las promesas de Dios, ya se encuentra con el primer obstáculo para que esas promesas se pudieran cumplir. De hecho, Abraham y Sarai, su mujer, cuando ven que el tiempo va pasando y Sarai ya es de 80 años de edad y Abraham ya tiene 90, y recordar que aquí no es como al principio de la creación, cuando los hombres llegaban a vivir 900 años. En la genealogía que tenemos justo antes de Génesis 12, ya empezamos a ver que las edades ya habían descendido, ya no tenían tantos años, ya algunos podían llegar a los 200, pero ya empezaban a morir con los 100 años, y ya no tenían los hijos con 400 y 500 años, sino que ya los tenían entre los 20 y los 30 años, como nosotros hoy. Y entonces, ellos eran viejos en este tiempo ya. ¿Y qué hacen? Ostras, ya tengo 80 años y tú 90. Y Sarai le dice a Abraham, traman un plan suyo, uno de su propia cosecha. Le dice: oye, ya somos viejos, la promesa de Dios, yo creo que esto no va a tirar para adelante, así que vamos a tirar para adelante tú y yo. Vamos a tirar del carro nosotros. ¿Por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Yo dejo que te cases con ellas y así cumplimos nosotros con las promesas de Dios. Qué listos somos, ¿eh? Y así lo hacen. De manera que Agar se acuesta con Abraham y le da un hijo, tienen a Ismael. Pero Dios le dice a Abraham que el hijo de la promesa no es ese. Lo vemos en Génesis 17:21.
mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Como os he dicho al principio, Dios no escogió ni a Nimrod ni a ningún otro Rambo que hubiera en la época, ni dio tampoco aquí por bueno el plan de Sara y de Abraham, porque Dios tiene sus tiempos y sus propios planes. Y Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos cuando Él quiere, como Él quiere y usando a quien Él quiere. En Génesis 21:2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham y Sara no tuvieron paciencia para descansar en las promesas de Dios. Y al igual que Abraham y Sara, nosotros también somos impacientes y nos creemos sabios en nuestras propias opiniones y buscamos llevar a cabo la obra de Dios, pero haciéndolo a nuestra manera. No, así está mejor, como yo digo. Y le pedimos algo a Dios y lo queremos ya, dámelo ya. Y decimos, dámelo ya y dámelo como yo quiera. En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estate quieto. Descansa en las promesas de Dios y en su soberanía, en su providencia y su voluntad, y en sus gloriosos propósitos, que son mucho mejores que los tuyos y los míos. Si descansas en Dios y le dejas hacer, te vas a maravillar. Te vas a gozar viendo cómo Él obra con poder y haces cosas maravillosas en tu vida a pesar de las dificultades que te puedan estar rodeando. Aquí Dios exhibió su poder y su gloria, obrando de forma milagrosa para que Sarai, siendo estéril y de 90 años, concibiera de Abraham, que ya tenía 100 años. Hermanos, no hay nada que, aunque física y científicamente nos pueda parecer imposible, que Dios no pueda hacer. Si creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en el universo de la nada. Si Dios dice que sus promesas eternas se van a cumplir, Él es fiel y todopoderoso, de manera que sus promesas siempre se van a cumplir como Él quiera y cuando Él quiera. Así que Dios empezó a cumplir sus promesas y lo hace haciendo una obra maravillosa en el vientre de Sara, dándole la descendencia que había prometido a Abraham, y tienen al hijo de la promesa, a Isaac. Y si os fijáis, con la promesa de la tierra también sucede lo mismo que con la promesa de la descendencia. También hay inconvenientes y dificultades para que se pueda llevar a cabo. En el versículo 6 de nuestro texto dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, no era llegar a una tierra vacía y ocuparla y aquí estoy yo. La tierra estaba llena. Pero de nuevo Dios se glorifica mostrando su poder cuando guía a Josué y a todo el pueblo de Israel para que puedan entrar en la tierra de Canaán y a conquistarla. Dios fue el que los libró de la esclavitud en Egipto. Usó a Moisés, pero fue Dios el que abrió las aguas del Mar Rojo y las aguas del Jordán. Dios derribó los muros de Jericó y fue Dios quien le dio la victoria en cada una de las batallas que tuvieron que librar en la tierra prometida. La gloria y la victoria siempre son de Dios. No son de Abraham, no es de Moisés, ni de Josué, ni del rey David, ni de nosotros. La gloria siempre es de Dios y para Dios. Y con las promesas de ser una gran nación, también pasa lo mismo. El pueblo quiso ser igual al resto de las naciones que le rodeaban y quisieron que Dios les diera un rey. Ya no querían vivir bajo el gobierno de Dios. Querían sus bendiciones y querían la tierra que Dios les había dado, pero no querían vivir bajo su gobierno. ¿Y qué hace Dios? Les pone al rey Saúl para que vean el desastre que va a ocurrir cuando dejas de vivir bajo el gobierno de Dios y no dejas que Dios sea el que gobierne tu vida
y que la gobiernen los hombres. Pero Dios nuevamente muestra su misericordia y escoge a su siervo, a David, para que él sea su ungido para unir a la nación de Israel y que lleguen a ser una verdadera y gran nación como Dios había prometido. Luego David tiene su hijo Salomón y en el tiempo de su hijo, de Salomón, podemos ver las bendiciones que están recibiendo de Dios hasta el punto que vienen de reinos muy lejanos como el reino de Saba para ver la grandeza del reino de Israel. Así que en los tiempos de Salomón podríamos decir que estamos viendo al pueblo de Dios, Israel, viviendo en la tierra de Dios, Canaán, bajo las bendiciones de Dios. Parecía que la promesa a Abraham se había cumplido. Pero Israel cayó en la idolatría y en la apostasía. Se pelearon entre ellos y se dividió el reino. Se volvieron a los dioses paganos y sufrieron el juicio de Dios. El reino del norte, Israel, fue saqueado y conquistado por los asirios. Y años más tarde, el reino de sur, Judá, sufrió el mismo juicio por parte del ejército babilonio a las órdenes de Nabucodonosor. De manera que nuevamente nos vemos en el punto de partida de Génesis 11. El pueblo de Dios ya no tiene tierra y ha sido esparcido por la faz de la tierra. ¿Dónde quedan las promesas de Dios? ¿Qué ha pasado con la tierra, la nación y las bendiciones? La tierra de Canaán, la nación de Israel y las bendiciones que recibieron eran solamente un cumplimiento parcial, una simple chispa del gran fuego que eran las promesas que Dios le hizo a Abraham. El verdadero cumplimiento de las promesas apuntaban a una realidad mucho más grande y gloriosa, a mucho más que un pedazo de tierra ahí en medio de Oriente Medio, a una nación mucho mayor y más grande que el pueblo de Israel y a unas bendiciones mucho más grandes y gloriosas. Lo que Dios le estaba prometiendo aquí a Abraham es recuperar aquello que el hombre había perdido en el Edén al caer en pecado. Le estaba prometiendo volver al paraíso, volver a vivir en comunión con Dios. Dios hizo estas promesas a Abraham y en Génesis 15 podemos ver cómo Dios hizo un pacto con Abraham, confirmando que sus promesas se iban a cumplir. Dios le pide a Abraham que sacrifique unos animales y luego le dice que los parta por la mitad y ponga una mitad a un lado y otra mitad a otro, dejando un pasillo en el medio. Luego Abraham vio a Dios hacer algo que le sorprendió. Dice en Génesis 15, 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es lo que estaba viendo aquí Abraham? Es lo que se llama una teofanía, que es una manifestación de Dios en la tierra. Lo que Abraham estaba viendo era el mismísimo Dios que estaba pasando entre medio de aquellos animales partidos. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque en aquellos tiempos no tenían un notario como nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros, si queremos cerrar un acuerdo importante y queremos comprometernos ambas partes a que aquello que estamos prometiendo y comprometiéndonos se cumpla, vamos al notario y firmamos para que quede constancia de que aquello vaya a cumplirse y firmamos unas consecuencias. Si alguno no cumple, las tiene que pagar. Pero en el caso de Abraham y de Dios, si os fijáis, es solo Dios el que pasa por medio de los animales. Es decir, que el compromiso lo asume total y absolutamente Dios en su nombre. Esto es un pacto unilateral de Dios con Abraham. Abraham es un mero espectador. En Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es Dios el que pone su rúbrica santa y firma este pacto sagrado jurando por sí mismo para garantizar que esas promesas que estaba dando se iban a cumplir.
Dios quiso asegurarse por todos los medios que sus promesas se cumplirían y que por medio de Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, aquí Dios no se está refiriendo solo a sus descendientes carnales, a los judíos y a los israelitas. Aquí Dios se está refiriendo a la familia en Cristo, a la Iglesia universal, a todos nosotros hoy que somos creyentes. En Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Todos aquellos que responden con fe a las promesas de Dios son herederos de la promesa y contados como hijos de Dios para salvación. Y ahora vamos a ver cómo Abraham respondió a estas promesas de Dios. Abraham, ya de 75 años de edad, Dios lo llama, y Abraham tenía una mujer estéril y venía de una familia idólatra que adoraban dioses extraños. Pero a pesar de todo ello, cuando Abraham escuchó las promesas que el Señor le hizo, lo creyó. Y entonces Abraham se fue tal y como el Señor le había dicho. Abraham dejó atrás Ur de los Caldeos y se dirigió a aquella tierra que no conocía. Pero vamos a ver que Abraham tampoco era perfecto, ni en su fe ni en su obediencia. Primero vemos su falta de fe, cuando por consecuencia del hambre, Abraham se va con toda su familia y con todos los que le acompañaban a la tierra de Egipto. Y Abraham, cuando va a llegar a la tierra de Egipto, por temor a los egipcios, por temor de que le quitaran la vida para quedarse con su mujer Sara, también vuelve a hacer lo mismo que habían hecho cuando quieren tener el hijo por medio de su sierva Agar. Traman un plan suyo para librarse de los egipcios. Le dice a su mujer que diga que es su hermana. Empieza mintiendo y empieza a descansar otra vez en lo que él, en su propia sabiduría, en lo que él cree, y no descansa en las promesas de Dios. Y también podemos ver que no solo tuvo aquí falta de fe, sino que también hubo una desobediencia parcial cuando partió hacia la tierra que el Señor le había dicho. Y aunque sea una desobediencia parcial, es una desobediencia, porque se llevó a Lot, su sobrino, cuando Dios le había dicho que dejara su parentela, es decir, a su familia. Y todo esto le trajo consecuencias a Abraham, tanto a Abraham como a su sobrino Lot. Primero, se pelean sus pastores porque no tienen suficiente pastos para sus rebaños. Luego Lot fue capturado por Kedorlaomer, que era rey de Elán, y Abraham tiene que ir a rescatarlo. Y nuevamente, cuando Dios mandó destruir Sodoma y Gomorra, ¿quién había allí? Lot. Lot se encontraba en Sodoma y Gomorra, pero Dios, al acordarse de Abraham, envió fuera a Lot para que no muriese por amor a Abraham. Y finalmente, Lot, cuando sale de Sodoma y Gomorra, su mujer, en desobediencia a Dios, se gira y se convierte en estatua de sal muriendo. Cuando ya salen de Sodoma y Gomorra, estando embriagado, Lot cometió incesto con sus hijas, y éstas le dieron a luz 2 hijos, y de los hijos que salen de sus hijas vienen grandes enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Y es que, hermanos, cuando hacemos cosas como nosotros pensamos que va a ser mejor, en vez de hacerlo como Dios quiere, y desobedecemos con aquello que pensamos que son pecadillos, o desobedecemos sin tan siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo porque no prestamos atención a aquello que el Señor nos está diciendo, esto nos va a traer consecuencias, y aquellos pecadillos, aquella desobediencia, se puede volver en nuestros peores enemigos. Una mentirijilla, el robar algo que pensamos, bueno, si tiene poco valor, tampoco no. El no pagar nuestros impuestos pensando, bueno, si Hacienda no se da cuenta,
no pasa nada. O simplemente no haciendo lo que tenemos que hacer, desobedeciendo al Señor, o simplemente dejando, bueno, yo no lo hago, ya lo hará este. Todo eso se nos puede volver en contra y traernos grandes consecuencias, y no solo a nosotros, sino como Abraham y Lot, que todos suframos las consecuencias, que por tu pecado tu hermano sufra las consecuencias, que por tu pecado toda una iglesia sufra las consecuencias. La vida del creyente, incluso la de Abraham, no es una vida perfecta, no es una vida fácil. Todos tropezamos y caemos en pecado, y todos hacemos cosas que no tenemos que hacer, y hacemos nuestros propios planes muchas veces. Pero gracias a Dios, nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de las promesas de Dios que se cumplen en la perfecta obra de Cristo. Y esto es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Gracias a Dios por ello. Abraham tenía las promesas de Dios y creyó en ellas, y a pesar de sus errores, Dios estaba con él porque creyó a Dios y le fue contado por justicia, nos dice la palabra. Y esto, hermanos, tiene que ser un consuelo para nosotros, porque sabemos que aunque nos equivoquemos y fallemos, si nos arrepentimos, Dios está ahí y nos va a perdonar. Y nuestros pecados nos van a traer consecuencias, pero Dios los va a usar para su gloria, para hacernos madurar en nuestra fe y para que podamos crecer en santidad y que procuremos vivir unas vidas agradables delante de Dios, y que eso nos ayude a ver el pecado como Dios lo ve, como algo aborrecible, como algo que nos hace daño, por muy pequeño que nosotros lo veamos. Abraham se le suele llamar el padre de la fe porque fue un hombre de fe, pero no se le debe adorar por ello, porque Abraham era un pecador como nosotros, porque la fortaleza de la fe de Abraham no venía ni del propio Abraham. Esa fortaleza en la fe la da Dios. La historia de Abraham a partir de Génesis 12 no es para mostrarnos y que alabemos a Abraham por su fe, sino es para mostrarnos la fidelidad de Dios y la confiabilidad en sus promesas a pesar de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia, y le demos a Dios y solo a Dios toda la gloria y la honra y alabanza que solo Él merece. Y Abraham, hermanos, era consciente de eso, y por eso allí donde iba edificando un altar a Dios para adorarle como respuesta a las bendiciones que había recibido por medio de esa fe que Dios le había dado. Me gustaría que me acompañarais al libro de Hebreos, al capítulo 11, y vamos a leer de los versículos del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Dice la palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía fe, y esa fe llevó a Abraham a estar dispuesto a entregar incluso más adelante a su amado hijo Isaac cuando fue probado por Dios. Aquel al que tanto le había costado tener, estaba dispuesto a entregarlo como sacrificio vivo delante de Dios. Pero antes de que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, cuando ya tenía el cuchillo en su mano y estaba preparado para degollar a su hijo amado allí en aquel altar, Dios proveyó de un cordero salvando la vida de Isaac. Y siglos más tarde sería el mismísimo Dios el que entregaría a su hijo amado en sacrificio vivo para el perdón de los pecados del mundo. Jesús era el cordero que sustituyó a Isaac y es el cordero que sustituye
a toda la humanidad en aquella cruz, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como conclusión, hermanos, así es como Abraham respondió a este llamado de Dios, con fe. Pero yo os quiero preguntar, ¿cómo has respondido tú a esa llamada de Dios? ¿Vas levantando altares allí donde vas? ¿Le adoras y proclamas su nombre allí donde pones la planta de tus pies? ¿Vives esta vida realmente como si fueras extranjero en ella y peregrino en este mundo? En 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Estamos dispuestos a sacrificar todo aquello que tenemos en este mundo y darlo y entregarlo para la gloria de Dios? Antes lo hemos cantado. No lo digo con nuestras bocas, sino que digo con nuestras vidas. ¿Estamos demasiado aferrados a nuestras raíces y a nuestras casas? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra zona de confort para servir y glorificar a Dios con nuestras vidas? Tenemos que vivir en esta vida como peregrinos y extranjeros, proclamando la gloria de Dios a lo largo y ancho de toda la tierra. Son preguntas que los cristianos tenemos que hacernos para ver cómo respondemos realmente con nuestras vidas y no con nuestras bocas ante estas promesas eternas de Dios. Y antes de acabar, quisiera dirigirme a los no creyentes. Y cuando digo no creyentes, no me estoy refiriendo solo a aquellos que dicen no creer con su boca, sino que me estoy refiriendo a todos aquellos que con sus vidas están diciendo que yo no creo en esas promesas. Yo te pregunto, ¿cómo vas a responder tú ante estas promesas que Dios te está haciendo hoy a ti, como en su día le hizo a Abraham? ¿Vas a responder a su llamado o le vas a dar la espalda? Si vas a querer seguir dándole la espalda, yo te digo, quédate quieto, estate parado y mira cómo está el mundo. ¿Qué está pasando hoy en Afganistán? Y en otras tantas partes del mundo, ¿cómo nos matamos los unos a los otros sin ningún sentido? Y ahora no culpes a Dios diciendo que es una guerra santa y que matan a las personas en el nombre de Dios, porque ahí Dios no está. Dios ahí no está en ninguna parte. Ahí lo único que estamos viendo es la maldad del corazón del hombre, que usa el buen nombre de Dios para llevar a cabo sus planes malignos y sus propósitos que son aborrecibles delante de Dios. Y tampoco digas que si Dios que existiera no lo permitiría. No permitiría la guerra, no permitiría esta plaga del COVID. Porque los que permitimos estas cosas somos nosotros cuando le estamos dando la espalda a Dios. Eres tú y solo tú el que le estás dando la espalda a Dios. Y recuerda que entre las promesas de Dios a Abraham también le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren, maldeciré. Si tú rechazas las bendiciones de Dios y no confías en las promesas de Dios, eres tú solito el que está aceptando recibir las maldiciones de Dios y ser condenado por toda la eternidad. Y yo te digo, no te cierres en banda, no le des la espalda a Dios. Hoy Dios te está llamando para que te vuelvas a Él. Dios quiere que tengas comunión con Él. Hoy Dios te está prometiendo vivir en una tierra donde ya no habrá más guerra, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Te promete una tierra donde reinará la paz. ¿Cómo puedes rechazar eso? Al principio os dije que para mí Rambo y Rocky eran mis ídolos de mi adolescencia, pero ellos no saben ni quién soy. Es más, ni siquiera existen, son personajes ficticios. Pero conocer a Cristo ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Cristo no es ficticio, es verdadero, y Él sí me conoce.
y dio su vida por mí y también la dio por Él, por ti. No le des la espalda. Escucha a Dios y pídele que te regale el don precioso de la fe para que puedas tener fe en esas preciosas promesas eternas y puedas arrepentirte de tus pecados. Para que aunque veas que este mundo está lleno de maldad y de violencia, puedas vivir confiado y descansando en que un día Dios volverá y hará justicia, y que ese día toda rodilla se doblará y se postrará ante el verdadero Rey de Reyes, Cristo, que vendrá en gloria y con poder para traer justicia a este mundo. Y si tú confías en sus promesas, pasarás una eternidad junto a Él en ese precioso reino celestial que Él nos ha prometido por medio de estas promesas. Entonces seremos el pueblo de Dios en el reino de Dios, teniendo comunión con Dios, bajo el gobierno de Dios y recibiendo sus preciosas bendiciones. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tus promesas eternas. Gracias por venir a buscarnos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Gracias por regalarnos ese don precioso de la fe para que podamos creer en Él y podamos vivir descansando sabiendo que un día vendrás y impartirás tu justicia santa y que partiremos a tu presencia y viviremos junto a ti teniendo esa comunión contigo en esa preciosa tierra y en esos nuevos cielos que tú estás preparando para nosotros. Gracias, Padre amado, porque no lo merecíamos. Es solo por tu gracia, tu misericordia y tu amor que nos has regalado esas promesas eternas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.